Todos crecieron subiendo a la azotea de su casa. En Estados Unidos, eso no existe. Y hoy vamos a descubrir por qué. Cierra los ojos un momento. Piensa en la azotea de tu casa o de la casa de tus abuelos. El piso de cemento frío en las mañanas, las sábanas tendidas moviéndose con el viento, el tinaco ahí parado como el rey de todo, los tíos poniendo la carne a las brasas un domingo, los niños corriendo de un lado al otro mientras los adultos gritaban que se fueran a bajar. Esa azotea no era solo parte de la casa, era parte de tu vida, era parte de quién eres. Ahora imagina que llegas a Estados Unidos y buscas eso, buscas ese espacio, esa extensión de la casa hacia arriba, y no existe, no está. Las casas americanas tienen techos de madera cubiertos de tejas, inclinados, puntiagudos, imposibles de pisar. Y la pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué en México, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en casi todo el mundo latinoamericano existe la azotea, y en el país más rico del planeta no? La respuesta no es simple, y es mucho más interesante de lo que crees. Para entender por qué Estados Unidos construye diferente, primero tenemos que entender cómo construye, y la clave está en un material que en Latinoamérica usamos muy poco para hacer casas: la madera. Más del 80% de las casas residenciales en Estados Unidos están construidas con madera, no con bloc, no con ladrillo, no con concreto, con madera. Eso puede sonar extraño si creciste en una casa de cemento, pero tiene mucho sentido cuando entiendes el contexto americano. Cuando los primeros colonizadores europeos llegaron a Norteamérica, se encontraron con algo que en Europa ya no existía casi: bosques infinitos, árboles por todas partes. La madera era el material más abundante, más barato y más fácil de trabajar. Y así se construyó todo un país. No fue una decisión estética, fue una decisión de supervivencia. El problema con la madera es uno muy específico. No aguanta peso de la misma manera que el concreto. Una losa de cemento como la que cubre tu casa en México pesa, fácilmente, varios cientos de kilogramos por metro cuadrado. Una estructura de madera estándar americana simplemente no está diseñada para soportar eso. Si intentaras construir una azotea de concreto sobre una casa americana típica, la casa literalmente se vendría abajo. No es exageración, es física, es matemática, es la realidad de dos materiales completamente distintos enfrentando el mismo problema de maneras opuestas. Entonces, el primer motivo es estructural. El material con el que están hechas las casas americanas hace imposible tener una losa transitable encima. Y cambiar eso no es solo cuestión de querer hacerlo. Implicaría rediseñar completamente la forma en que se construye todo un país. Décadas de normas, de códigos, de industrias enteras construidas alrededor de la madera. No se cambia de un día para otro. Pero espera, porque la madera no lo explica todo. Hay zonas en Estados Unidos donde sí se construye con materiales más sólidos. En el sur de Texas, en Nuevo México, en partes de California y de Florida, existen casas con elementos de mampostería, con bloques de concreto, con estructuras que podrían, en teoría, soportar algo más encima. Y aún así, las azoteas no existen. ¿Por qué? Aquí entra el segundo motivo, y este sí que va a sorprenderte: el clima. Estados Unidos es un país enorme con climas extremos: nieve, hielo, tornados, huracanes, lluvias masivas. Y el techo inclinado, ese techo puntiagudo que te parece tan raro, es una solución perfecta para todo eso. La inclinación permite que la nieve se deslice sola en lugar de acumularse y romper la estructura. El agua de lluvia escurre rápido sin generar charcos. El viento pasa sobre la superficie en lugar de golpear una cara plana. El techo americano es, desde el punto de vista de la ingeniería climática, una máquina muy bien pensada para ese entorno específico. La azotea plana, en cambio, tiene retos serios en climas fríos. El agua se acumula. Si baja la temperatura, esa agua se congela, se expande y empieza a romper la impermeabilización. En cuestión de años tienes goteras, luego tienes daño estructural, luego tienes una factura enorme. Las aseguradoras americanas saben esto muy bien, y en muchos estados simplemente no aseguran techos planos residenciales, o los aseguran con primas tan altas que hacen el proyecto imposible. En Latinoamérica esto no es un problema, porque los climas donde más se construye con losa, México, Colombia, Venezuela, Perú, tienden a ser más templados, más secos, con menos variación extrema de temperatura. La azotea funciona perfectamente en Guadalajara. No funciona igual en Minnesota. El mismo diseño, el mismo material, resultados completamente distintos dependiendo de dónde estás parado. Pero hay un tercer motivo, y este es el más profundo de todos.
Este no tiene que ver con la física ni con el clima. Este tiene que ver con cómo entiende cada cultura lo que es una casa. En Latinoamérica, una casa nunca está terminada. Eso es algo que los americanos no comprenden. Para un americano, compras una casa y la casa está lista. Tiene sus cuartos, tiene su sala, tiene su cocina, tiene su garaje. Puedes pintarla, puedes cambiar el piso, pero la estructura es la que es y así se queda. La casa es un producto terminado, como un carro que sale de la fábrica, completo, cerrado, listo para usar. En Latinoamérica, la casa es un organismo vivo. Empieza pequeña. Cuando nace un hijo, se sube un cuarto. Cuando llega el yerno, se construye un departamentito atrás. Cuando la abuela ya no puede subir escaleras, se adapta el espacio de abajo. La casa crece con la familia. Y la azotea es lo que hace eso posible. La losa de concreto es la plataforma sobre la que se construye el futuro. Las varillas que sobresalen del techo, esas que en Estados Unidos parecerían una obra abandonada, en Latinoamérica son una promesa. Son el futuro cuarto de los niños, el negocio que se va a poner, el departamento que va a generar renta. En Estados Unidos esto es ilegal en la mayoría de los municipios. Existe algo que se llama zoning, que en español traduce como zonificación, y que básicamente es un conjunto de reglas que dictan exactamente qué puedes construir, dónde y de qué tamaño. En zonas residenciales, no puedes simplemente agregar un piso a tu casa. Necesitas permisos, necesitas inspecciones, necesitas cumplir con códigos de construcción que a veces hacen el proceso tan caro y tan largo que simplemente no vale la pena. El sistema americano está diseñado para que las casas permanezcan como son, no para que crezcan, no para que evolucionen, no para que cuenten la historia de la familia que vive adentro. Esto no es accidental. Es una decisión cultural y política muy consciente. Las comunidades residenciales americanas están diseñadas para ser homogéneas, para verse igual, para que el vecindario mantenga cierto estilo, cierta imagen, cierto valor de propiedad. Una casa que de repente tiene un segundo piso construido informalmente, con varillas saliendo, con mezclas sin pintar, bajaría el valor de todas las propiedades alrededor. Y en un país donde el principal activo de la clase media es su casa, eso es un ataque directo al patrimonio de los vecinos. Por eso las reglas son tan estrictas, por eso el sistema lo impide. En Latinoamérica, el valor de la propiedad funciona distinto. La casa que creció, que tiene un departamento arriba y una tienda abajo y 4 cuartos para los hijos, no es una casa desordenada. Es una casa exitosa. Es la evidencia de que la familia prosperó. Es el patrimonio que se deja a los hijos. El criterio de valor es completamente diferente. No es la uniformidad lo que vale, es la historia acumulada en los muros. Y ahora viene la parte que más me parece fascinante de todo esto. Porque cuando analizas las azoteas latinoamericanas, te das cuenta de que no son solo un elemento arquitectónico, son un espacio social que no tiene equivalente en la cultura americana. En Estados Unidos, el espacio social exterior de la casa es el backyard, el jardín trasero, privado, cercado, solo para la familia. En Latinoamérica, la azotea cumple esa función pero con una dimensión extra. Está elevada. Estás sobre el mundo. Ves el barrio desde arriba. Ves la montaña, el volcán, la ciudad extenderse hasta donde alcanza la vista. Hay algo casi filosófico en estar en la azotea, una sensación de libertad, de dominio, de perspectiva, que el jardín trasero a nivel de suelo simplemente no da. Y las actividades que pasan en las azoteas latinoamericanas no pasan en ningún otro lugar de las casas americanas. El tendedero al sol, la carne a las brasas con vista al cielo abierto, los niños jugando mientras los adultos hablan, el momento en que el papá sube solo al atardecer a pensar en silencio, la fiesta de 15 años improvisada con luces colgadas entre los postes, las conversaciones largas de noche mirando las estrellas sin que nadie te apure. Todo eso no ocurre en Estados Unidos de la misma manera. No hay ese espacio, no hay ese lugar. Y cuando no hay el lugar, poco a poco se van perdiendo también los momentos. Los americanos tienen sus propios espacios de reunión. Sus porches, sus patios, sus decks de madera en el jardín trasero son bonitos, son funcionales, pero no son lo mismo. No tienen esa verticalidad, no tienen esa sensación de estar encima de algo, de haber subido, de mirar el mundo desde un lugar que construiste con tus propias manos y el sacrificio de tu familia. Hay algo más que vale la pena mencionar. En las últimas décadas, algunas ciudades americanas han empezado a redescubrir los techos planos, no en casas, sino en edificios de departamentos,
Los rooftops de Nueva York, Los Ángeles, Chicago se han convertido en espacios de moda, bares en los techos, jardines en los techos, eventos en los techos. La cultura americana está reinventando, con dinero y con marketing. Algo que en Latinoamérica existe de manera natural y gratuita en cada casa del barrio. El rooftop de lujo en Manhattan. La azotea de concreto en Ecatepec. Funcionalmente son casi lo mismo. La diferencia es que uno cuesta $200 la entrada y el otro es donde tu abuela tiende la ropa y te regaña si pisas las sábanas limpias. Entonces, ¿por qué no hay azoteas en Estados Unidos? Porque las casas están hechas de madera y no soportan una losa de concreto. Porque el clima extremo hace que los techos planos sean un problema constante de mantenimiento y un dolor de cabeza para las aseguradoras. Porque el sistema de zonificación impide que las casas crezcan y evolucionen con las familias que las habitan. Y porque culturalmente, la casa americana es un producto terminado, no una plataforma en construcción permanente. La azotea latinoamericana no es solo un techo, es una filosofía de vida. Es la idea de que una casa nunca está del todo terminada, que siempre hay espacio para más, que el futuro tiene lugar físico en el presente. Es la idea de que el espacio encima de tu cabeza te pertenece y puedes usarlo para vivir, para crecer, para reunirte, para soñar, para dejarle algo a los que vienen después de ti. La próxima vez que veas una casa americana con ese techo inclinado, y esas tejas perfectas, y ese acabado impecable, ya sabrás exactamente lo que falta. No falta un piso, no falta una habitación, falta la azotea, falta el lugar donde la familia sube a ver el atardecer sin que nadie lo haya planeado, falta el espacio donde los niños corren, y los abuelos se sientan en silla a ver cómo crece el barrio. Falta el lugar que no está en ningún plano arquitectónico, pero que todos en la familia conocen de memoria. Falta el lugar que eras tú, cuando subías de niño y el mundo entero se veía diferente desde arriba.